Les agradezco por estar aquí. Voy a pedirles en este momento que voy a escribirlo aquí para que ustedes lo coloquen. Am, Van a escribir su nombre y número de cuenta. Entonces, pueden hacerlo en este momento. Mientras abro el campus para que ustedes puedan ver. No sé si se logra ver, se logra apreciar, ¿sí? Sí, sí, mira. Muy bien. Entonces aquí lo ven que está el contenido, aquí está la literatura que ustedes van a ver en la presentación y lo que hemos estado utilizando para la clase de ayer, por ejemplo, de los ejercicios. Hoy no podemos hacerlo, lo tenemos que hacer mañana, ¿verdad? Entonces, em, solo voy a dar un poco del contenido teórico, ¿verdad? Que va a quedar grabado y ya mañana pues vamos a continuar con los ejercicios, ¿verdad? Porque no podemos hacer ahorita ejercicios en ese sentido. Solo voy a, para que puedan verlo, porque está aquí la presentación y ayer empezamos con los ejercicios, ¿se acuerdan? Entonces, Carlos José ya se está uniendo. Vamos a ver, sí, gracias por anotarse, muy bien. Entonces vamos a iniciar. En primer lugar, les agradezco, Carlos José Palma, porque ya se unió, Angie se está uniendo, Maybe ya está, Ariana, y gracias. Gracias a todos. Entonces, vamos a observar un poquito que esta segunda unidad ya empezamos a ver algunos temas sobre el mangle, otros aspectos, pero ya ahorita vamos a ver un poquito de las aplicaciones, de los métodos para el análisis en ecosistemas marino-costeros. Para ello, ustedes tienen dos documentos, bueno, son tres documentos que son metodologías para ecología marina, específicamente para ecosistemas costeros. Entonces, vamos a empezar aquí. Ustedes ayer aprendieron a usar el método de intersección de la línea. No se puede calcular la densidad absoluta, sino estimados de la densidad relativa, lo que ustedes vieron, ¿se acuerdan? Y fue a través de una densidad lineal. Entonces, eso fue lo que se hizo ahorita en el ejercicio el día de ayer. Entonces, hoy solo para recapitular algunos elementos que pudimos observar es ese método, ¿verdad? Donde la densidad relativa ustedes la obtuvieron, ¿verdad? A través del método de transecto, porque ese es el método, ¿verdad? Y prácticamente hicimos unos ejercicios basados en en las estaciones, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver que son otro tipo de organismos. Ayer lo hicimos aplicado para fondos rocosos, que es lo mismo en método de transecto, ¿verdad? En línea recta, porque normalmente se hace de esa manera. En cuadrante, pues lo hacemos en un tipo de análisis distinto, ¿verdad? Entonces los métodos se aplican de acuerdo al objeto de estudio, a lo que se va a analizar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque normalmente ustedes, los jóvenes, cuando les toca hacer alguna investigación en alguna empresa camaronera o les toca trabajar ya en recursos marinos costeros, siempre están aplicando el método de cuadrante y no es así. Los métodos van a diferir o se van a diferenciar. Por ejemplo, en este caso ustedes lo pueden ver, ¿verdad? En esta figura que estamos viendo con el documento del protocolo para ambientes de fondo rocoso. No sé si todos me escuchan hasta aquí. ¿Sí? Ariana, Sí, maybe. se escucha. Sí, se Muy escucha bien, bien. Sí, sí, sí. perfecto, muy bien. Entonces aquí es para un transecto para macroinvertebrados, como ustedes pueden observar en la zona de buceo. Sí,
ahí hay ocasiones, por ejemplo, como nos tocó a nosotros en el 2022, que se puede hacer a través de snorkel, si ha bajado la marea, pero si la marea está alta, pues entonces vamos a hacerlo a través de buceo. También se puede hacer a través de transecto para peces y otros vertebrados y siempre utilizando eh, un, ¿verdad? El transecto con 30 metros. Esto puede variar, puede ser 30, 50 metros y esto mismo va a aplicar para el momento cuando hagamos el pequeño diagnóstico, ¿verdad? Estudio que vamos a hacer en la isla Almeja siempre con plástico, solo que ustedes van a utilizar un poco del referente de lo que se encontró en el tercer pack del 2024. Ustedes lo van a hacer comparando esos resultados con el nuevo que ustedes van a tomar y van a hacer transectos, solo que lo van a hacer en diferentes zonas, ¿verdad? Entonces ustedes lo van a poder observar, van a tomar datos de la marea, coordenadas, ubicación geográfica y van a tomar también parámetros físico-químicos, ¿verdad? Porque todo eso va acompañado. Entonces esta es una manera de poder, a través de la observación, contabilizar, porque aquí en este caso, aquí se observa, no se extrae los organismos, o sea que las personas que hacen la contabilización, ¿verdad? Y la determinación y la clasificación lo hacen en ese momento observando. Tienen que tener experiencia, tienen que manejar muy bien, tiene que haber un previo, ¿verdad? Para hacerlo, porque no se extrae el organismo y no se lleva, ¿verdad? Ahora, si se extrae es porque el organismo no ha sido clasificado, ¿verdad? Entonces se extrae para poderlo clasificar y poder determinar la especie. Entonces aquí ustedes pueden ver estos ejemplos, ¿verdad? Eso fue lo que básicamente ustedes hicieron ayer con el ejercicio, ¿verdad? Analizaron, procesaron los datos y eso es parte de las fases para la toma de muestras, ¿verdad? Y de análisis del procesamiento. Entonces, fíjense que hay metodologías que se utilizan para impacto ambiental. Entonces, en esto específicamente, que luego les voy a mostrar la literatura de donde ustedes van a extraer, se fijan aquí para evaluación de impacto ambiental. Se hace un estudio de la fauna íctica, que estamos hablando de los peces, ¿verdad? Un registro visual de los transectos. Entonces, vamos observando qué observamos, qué vemos de esos registros y se van haciendo los registros de los mismos. También se debe de cómo caracterizar la comunidad macrobentónica. Esto específicamente, esta metodología es para evaluación de impacto ambiental. Se hace una filmación de video, ¿verdad? Que eso ustedes lo van a hacer. Se caracteriza la comunidad que se puede ver, ¿verdad? Un poco sobre el fondo, ¿verdad? Se caracteriza el fondo, la marea, ¿verdad? El pleamar, el bajamar y lo que se encuentra, ¿verdad? Como parte del registro. Esto es para evaluación de impacto ambiental. Pero si nosotros vamos a hacer un análisis de metodología aplicado específicamente para ecosistema marino costero, entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Hay muchos métodos que se utilizan y luego vamos a salir de aquí para ver el libro texto que ustedes van a tener también y que lo tienen en su aula. Entonces ahí lo vamos a ver ahora. Pero ahorita voy a explicar así de forma general. Entonces, por ejemplo, se hace un muestreo y análisis de los parámetros físicos, químicos, que es lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Toma de muestras, puede ser de seguimiento. Obviamente va a ser dependiendo del objeto, del problema que ustedes van a resolver y del objetivo y de los objetivos específicos se van a analizar. Se hace también, en algunos casos, se puede hacer análisis mineralológico, ¿verdad? De los sedimentos con draga. Se pueden tomar muestras, ¿verdad? Del estudio de ictioplancton, ¿verdad? Y del análisis en laboratorio. Se pueden utilizar redes de plancton, botellas oceanográficas, ¿verdad? Para saber la parte del estudio de fitoplancton. Estudios zooplancton, se puede utilizar también redes de plancton, ¿verdad? Tanto para fito como para zooplancton. Grabadora de plancton, video
y el método de análisis. Vamos a salir ahorita un momentito y vamos a irnos al libro. Vamos a irnos al libro. Permítanme. Permítanme. Vamos a irnos al libro. No sé si hasta ahorita han comprendido de dónde surge, por qué es tan importante que ustedes tengan esta parte clara de la metodología. Vamos a irnos para acá. Ujú. Y nos vamos a ir para acá. Ujú. Ahora sí, vamos a irnos aquí y comparto. ¿Logran ver? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, ustedes le dan clic aquí y se van a la guía metodológica. Miren, la descargan, la abren. Seguramente no la vamos a compartir ahorita, pero ya la vamos a compartir aquí. No sé si se logra apreciar en este momento. ¿Sí? Sí, sí, se lo grabé. Sí, A sí, ver, muy bien. Entonces, aquí esta es la que hemos estado observando sobre la fuente del recurso, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que es del 2022 todavía es vigente y nos va a servir mucho para poder entender sobre las metodologías porque es bien generalizada y es como una síntesis de síntesis. Entonces, nos va a ayudar. Entonces, fíjense bien, les mostré en general para evaluación de impacto, ¿verdad? Selección de metodologías, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito qué es lo que conlleva seleccionar la metodología. Pero antes de eso, quiero mostrarles el documento. Miren, tipos de análisis para impacto ambiental, que les decía, miren, el fondo marino y la biota marina, que era lo que les expliqué anteriormente. Miren, aquí está. ¿Ven? Entonces, esto ustedes lo pueden descargar, va a ser evaluado, ¿verdad? Obviamente, eh, pero aquí vamos a ver, yo les voy a indicar qué es lo que vamos a evaluar específicamente, pero aquí ya es por atributo, objeto, ¿verdad? Estudio, y donde ustedes ven que la metodología va por atributo o componente, por ejemplo, para agua, para fondo marino. Miren, para biota marina, lo que estábamos viendo, se fijan, y ahí no termina, miren. Hay también método para estudio de abundancia de peces, para recursos hidrobiológicos bentónicos, para caracterizar comunidades macrobentónicas, miren, para sumariales, fondo duro, comunidades, ¿verdad? Para comunidades específicamente bentónicas intermareales en la playa de arena, para, miren, comunidades de playas rocosas, como la que vamos a ir, y comunidades de macroalgas, cartografía, método de muestreo de aves, miren, marinas, muestreo también de método con mamíferos marinos, miren, y cartografía bionómica. Entonces, como pueden ver, la metodología incluye el método y el método va aplicado por el componente que usted específicamente va a analizar. No quiere decir que usted va a utilizar todos los métodos, sino dependiendo de su objetivo, de su estudio, de su análisis, de su problema a resolver, entonces usted va a elegir el método y la metodología. Si usted lo que quiere saber es la contaminación que existe en la isla de las Almejas, entonces nos vamos a ir a la metodología de evaluación de impacto. Si nosotros queremos conocer, por ejemplo, cómo está el ecosistema marino costero específicamente, el fondo rocoso, las playas, entonces nos vamos a esta metodología, ¿verdad? Entonces, eso tienen que tenerlo claro, ¿verdad? Que no aplica para todo, ¿verdad? Que va a depender el propósito, el objetivo hacia donde ustedes se van a dirigir.
No sé si con esto ha quedado claro. José, Angie, maybe, Ariana. Sí, está claro. Bueno, eh, esto es fundamental que ustedes lo manejen, ¿verdad? Como parte de ecología marina, porque, como les explicaba anteriormente, uno asume que el método del cuadrante lo puedo aplicar para todo, no, o el método de transecto para todo, no. Hay métodos para cada componente y para el propósito que me dirijo. Entonces, eso es bien importante porque el día de mañana les va a tocar a ustedes laborar en diferentes escenarios y tienen que estar bien claras en esto y lo que van a desarrollar. Que ya me ha ocurrido que jóvenes que ya se graduaron me dicen, apliqué el método de cuadrante, pero el método de cuadrante no aplica para todo, ¿verdad? Entonces, es importante esa parte. Bueno, vamos a volver a la presentación. Voy a dejar de compartir y vamos a entrar para que ustedes vean que todo está en en su aula virtual. Vamos a ir acá. Solo voy a enseñarles rápidamente cuál es la bibliografía. Miren, por ejemplo, aquí está lo que hablaba del manglar, ¿se acuerdan? Aquí está la guía metodológica que estábamos viendo en este momento. Y lo que estuvimos tratando en clase también, miren. Y aquí está Pronamec de arrecifes rocosos que les mostré las imágenes de lo que consiste un transecto. Entonces, todo está aquí, ¿verdad? Y luego vamos a hacer una pequeña discusión con este artículo que lo voy a poner a leer, pero ya para la siguiente semana. La otra semana, se recuerdan, vamos a tener la ponencia de la doctora Ángela Randazzo, pero mañana viernes vamos a hacer ejercicios, ¿verdad? Porque hoy, pues, no se logró hacer de manera presencial, entonces decidí que íbamos a hablar un poquito y abordar la parte teórica. Entonces se vuelven a ir ustedes aquí a la segunda unidad y entran al enlace, le dan clic aquí, miren, y ahí está la presentación. Entonces hacen esto y ahí está la presentación. No sé si se logra ver la Sí presentación. se ve, sí se ve. Sí se ve. Perfecto, perfecto. Entonces, José Palma, ¿logra ver? Porque entró otra vez, estaba con problemas de la internet. Entonces, esto ya lo Sí, sí, habíamos. doctora. Muy bien, gracias. Entonces ya lo habíamos explicado, pero si se fijan son otro tipo de organismos, solo es un ejemplo. Aquí ya lo habíamos abordado, ¿verdad? Para que ustedes se fijaran en qué consiste el transecto. Luego hablamos sobre la metodología para evaluación de impacto ambiental. Estamos hablando de contaminación, ¿verdad? El impacto. Y luego los métodos diferentes que se utilizan para metodologías aplicadas específicamente para ecosistemas marinos costeros, ¿verdad? Entonces, eso está en la fuente del libro que les mostré. Y aquí está un poco de lo que vamos a ir a trabajar en la gira, ¿verdad? Que esto está dentro de su presentación para que no lo olviden, porque si bien su profesora les va a dar una guía, ustedes ya tienen que estar familiarizados a que sí hay plástico, ¿verdad? Es contaminación por desechos sólidos, pero dentro de esa clasificación hay diferentes tipos, ¿verdad? De plásticos, ¿verdad? No los podemos todos considerar. Entonces, aquí tienen ya la imagen, ¿verdad? Y en qué página está. Luego hay otro elemento bien interesante en los métodos, ¿verdad? Que ustedes ya lo conocen porque lo ven en biología marina, por eso es tan importante biología marina. Si ustedes se fijan, están más familiarizados con la morfometría de los peces, de la longitud total, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Es una medición que es determinante, ¿verdad? Que se hace una estimación visual del largo de los peces que se encuentran en el transecto. Porque ustedes han de decir, pero ¿por qué se va a hacer una medición visual
de la longitud de los peces o de algunos organismos, por ejemplo, como anélidos, ascidias, también puede incluir corales o entre otros anémonas, porque eso le da también el estado de salud, ¿verdad? Del ecosistema, ¿verdad? De esos macroinvertebrados. Si está en estado juvenil, si está en estado de adulto, eso quiere decir que son reproductores. Eso también da el equilibrio en el ecosistema. Entonces es muy importante conocer todos estos elementos porque también se utilizan para hacer análisis de estado de salud del mismo. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Está todo claro, doctora. Muy bien, vamos a seguir entonces. Fíjense que vamos a entrar a este tema, pero yo solo quiero como que quede un poquito claro porque el funcionamiento de los ecosistemas marino costeros vamos a tener algunas diferencias, ¿verdad? No solamente son los métodos, sino el análisis mismo de las poblaciones de especies, dependiendo de en dónde estamos situados, ¿verdad? Si nosotros hacemos un análisis de un método de esteros aplicando a esteros o estuarios, tenemos que saber que los rangos de salinidad y las poblaciones de especies son muy distintas, ¿verdad? A que estemos en un medio completamente marino, ¿verdad? O de agua dulce. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el salmón, ¿verdad? Vive en el mar y migra a los ríos para reproducción y es anádromo. Entonces, estos son adaptaciones, ¿verdad? Y los métodos se van a aplicar de acuerdo también al tipo de ecosistema que estamos analizando, ¿verdad? Y también las poblaciones que estamos analizando, ¿verdad? Entonces, fíjense bien este término eurialinos. Me imagino que ya lo han visto en algunas clases de acuicultura, ¿verdad? No sé si me pueden confirmar eso. Si lo han logrado ver, ¿sí? Maybe. Yo desconozco El el nombre. término. Ah, ya. Yo también nunca lo había escuchado. De verdad. Bueno, entonces vamos a mencionarlo. Fíjense que estos términos son importantes para los ingenieros en ciencia acuícola. A ver, José, ¿lo había escuchado? Angie. Yo nunca, doctora, Pedrito. Ah, muy bien. Pues fíjense que los ecosistemas tienen un funcionamiento, por eso es que ustedes ven que es un estuario, que es un estero, porque las especies varían en su adaptación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eurialinas son especies adaptadas a vivir a una amplitud de rangos de salinidad y su fisiología se adapta a pasar esas zonas altas hacia ríos y desembocadura, como sucede con el salmón, ¿verdad? Entonces, dentro de esas aurialinas vamos a tener los anádromos. Pero miren qué interesante que también tenemos el tiburón toro, ¿verdad? El sarda marino de agua dulce esteros. También tenemos el Dactyloscopus amni, que es la única especie dentro de la familia, ¿verdad? Integrada a nueve, que tiene esa adaptación eurialina. Qué increíble, ¿verdad? Que estas especies se adaptan y que las podemos tener en un momento determinado en un ecosistema completamente salino y luego pasa hacia ríos como el salmón, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos del funcionamiento que, por eso los métodos, ¿verdad? Y los análisis que hacemos hacia las poblaciones tenemos que tomar en cuenta también si son zonas, son poblaciones que solo permanecen en ese ecosistema o se trasladan, ¿verdad? Entonces, esa parte es fundamental, ¿verdad? Aquí tienen, por ejemplo, la imagen de Dactyloscopus agnis, ¿verdad? En México, miren. También los estenoalinos, por ejemplo, solo son capaces de vivir en estrechos rangos de salinidad. Algunos peces, ¿verdad? Tienen esa capacidad de poder
vivir en estrechos. Mientras otros están en amplios rangos de salinidad, otros solamente conviven en estrechos, ¿verdad? Rangos de salinidad. Y a veces podemos pensar que solo los peces óseos, pero ya vimos que también hay cartilaginosos que pueden estar en ambientes eurialinos, ¿verdad? Entonces, esa riqueza, abundancia también de diversidad, también se puede encontrar también algunos grupos de poblaciones que podemos encontrarlos en diferentes condiciones de salinidad, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos que ustedes pueden ver que fueron colectados en ciertas condiciones, ¿verdad? Em, y que se adaptan también, ¿verdad? En cambios, ¿verdad? De estrechos de salinidad. Vamos a hablar un poquito de de lo que está aconteciendo y que el año pasado fue muy sonado y que pasó en Trujillo. No sé si recuerdan ese hecho, jóvenes. No sé si recuerdan que hubo un poblador de la zona de Trujillo, Colón, que fue mordido por un tiburón blanco. No sé si lo recuerdan. Salió en las noticias. Sí, sí, vi la noticia. Muy bien. Entonces, miren que es bien interesante cómo esto fue un llamado, ¿verdad? Y una de las expertas en tiburones que hemos tenido la oportunidad de dar una charla, tal vez podemos tenerla para ecología marina, para que ustedes escuchen lo interesante sobre la parte de ecología, sobre el tiburón. Ella les va a ampliar un poquito sobre por qué el aumento. Y hay mucho que estudiar sobre esto, ¿verdad? Pero ellos se acercan a las costas porque ya no tienen alimento. Entonces eso los hace, ¿verdad? Que lleguen a las costas. Bueno, antes de entrar aquí, porque esto era uno de los videos, de, de compartir, voy a dejar de compartir y vamos a irnos nuevamente. Permítanme, voy a dejar de grabar.